día de hoy, en su noticiero de confianza, El Porquito Histórico, vamos a ver conceptos muy interesantes sobre la iglesia en la época de la conquista con nuestra nota histórica. También tenemos a don Periquín Plumero, escritor del libro Cómo hay que ser para llegar a ser, que nos espera con una entrevista sobre sincretismo. Oh, hola, me atraparon, jeje. Estaba a punto de ir a la siguiente misa, cuando una pregunta atravesó mi cabeza. ¿La iglesia siempre fue así? Es por eso que junto a mis demás amigos historiadores decidimos respondernos la pregunta: ¿cuál era el papel de la iglesia en el mundo novohispano? Buenas tardes, señor Cochino. Buenas tardes, León. ¿Tú sabes cuál era el papel de la iglesia en el mundo novohispano? No. ¡Canchó! Yo puedo ayudarles a resolver su duda. Verán, durante la conquista de nuestro bello estado, los españoles tenían el deseo de erradicar el politeísmo que tenían nuestros antepasados indígenas e introducir la religión de su país, la cual era el catolicismo, para así tener control sobre todos y ejercer el poder. Por esa razón fue creada la iglesia y también por la misma fue requerida la evangelización, ya que la iglesia tenía control sobre todos, o sea, sociedad, economía, leyes, etc., castigando a quien no. Conejo, ¡ey, conejo! ¿Qué es la evangelización? Y ahí es cuando entro yo. Verás, la evangelización fue un proceso en donde los llamados misioneros religiosos, arias, frailes, implantaron el catolicismo y cultura española a los indígenas para salvarlos del pecado, que no era más que una excusa para adueñarse del país. Sin embargo, al no ser una tarea fácil, pues los indígenas se resistían ordenando traer 4 órdenes religiosas con el objetivo de encaminarlos a la palabra de Dios. Estas órdenes, como los misioneros franciscanos, que fue el primer orden de frailes, llegó a México en 1524 con la tarea de evangelizar a la sociedad mexicana, autorizada por la bula principal Exponi Noci Francisti Adriano V, quien luego de un tiempo amplió la licencia a todas las órdenes para ingresar a la Nueva España, por lo que un tiempo después llegaron los misioneros dominicos. Oh sí, se me olvidó decirles una parte importante. Cada orden llegaba con 12 frailes. Por último, llegaron los jesuitas, que debido por problemas en el viaje llegaron a Nueva España hasta 1533, siendo quienes más tiempo les tomó llegar de las 4 órdenes. Ah, vaca, pero se te están olvidando datos muy importantes, como que los franciscanos en 1505 habían establecido en Española la provincia de la Santa Cruz de las Indias Occidentales. También Pedro de Gante y otros 2 franciscanos constituyeron el núcleo evangelizando en la conquista de México, y en 1524 desembarcaron los 2 apóstoles dirigidos por Fray Martín de Valencia. La orden franciscana fue de las más numerosas, de las que pasaron por América, y en 1527 contaban con varias provincias en las Indias, las Antillas, México, Guatemala y el Perú. Fue la única orden en organizar un comisionario general con sede en la corte. La influencia de los dominicos fue relativamente mayor que su número. El 30% de los obispos nombrados en América hasta la segunda década del siglo XVI habían sido dominicos. En cambio, los agustinos, su labor estuvo marcada por la construcción de templos esplendorosos que expresaron el mestizaje entre las culturas europea y la indígena. Justo de eso hablo en mi clase de religión. ¿Quieren que les explique un poco? Verán, en mi clase tratamos el tema del clero. Y antes de que me pregunten, el clero es un conjunto de sacerdotes o líderes espirituales de una religión. En este caso, la religión católica, su función es administrar sacramentos, predicar enseñanzas y orientar el espíritu de los fieles hacia la gloria. ¿Vas a una escuela religiosa o algo así? Por favor, déjame terminar. Como decía, las personas que conformaban el clero eran en su mayoría de clase alta y privilegiada, por lo que también
tenían a su mando el poder político. Sin embargo, el clero se dividió en dos bandos. El clero regular, conformado por monjes y abades que vivían en monasterios o lugares considerados sagrados, cuya función fue encargarse del orden social y político de México. Y el clero secular, conformado por obispos, cardenales y sacerdotes, teniendo como tarea principal evangelizar y ofrecer sus servicios a la sociedad. Detalle importante: en este periodo del tiempo era muy fácil ser castigado, y no de forma como se hace hoy en día, pues gracias a la llamada Santa Inquisición, conformada por sacerdotes de alto rango que principalmente actuaban frente a las acusaciones de herejía, brujería, hechicería y otras prácticas que la Iglesia no consideraba adecuadas, con el objetivo de mantener un orden completo sobre la sociedad y sus creencias, sin importar la crueldad que los apestosos recibían durante sus castigos. Eso es muy cruel. El día de hoy nos encontramos con el especialista Don Perequín Prumero, que ha hecho un lado su investigación para hablar sobre el sincretismo en México. Muchas gracias a usted, Don Perequín, por acompañarnos este día. Muy buenos días. El sincretismo es la conciliación de distintas doctrinas o posturas, o diciéndolo de otra forma, es la fusión de diferentes elementos en uniones, que en ocasiones carecen de una coherencia entre ellas. ¿En qué ámbitos podemos encontrar el sincretismo? Pues en diversos ámbitos, pero los más comunes es la cultural y el religioso, los cuales uno es el resultado del proceso que se lleva a cabo cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse, y el otro se desarrolla de forma espontánea cuando dos religiones intentan convivir de manera armoniosa en una misma comunidad respectivamente. ¿Cómo lo encontramos en México? Cuando los conquistadores europeos arribaron a América, se produjo un sincretismo cultural a partir del encuentro entre ambos pueblos. En ciertos casos, el sincretismo fue más bien una asimilación forzosa de la cultura dominante por parte de los pueblos conquistados, que lograron mantener ciertos rasgos propios. Igual lo que fue el proceso de extirpación de idolatrías buscó eliminar las formas de culto y creencias indígenas que permitieron a la conquista. Estas se mezclaron con los nuevos conceptos que vinieron de Europa y bajo una nueva apariencia siguieron transmitiendo mensajes autóctonos. En la actualidad, algunos ejemplos de sincretismo son la Rosca de Reyes, las piñatas, el Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe, que son los más conocidos en México. ¡Qué interesante! Muchas gracias por su tiempo. Adelante, estudio. Oh, eso quiere decir que en nuestro país, hoy en día, adoptamos la fe católica gracias a los colonizadores, que plantearon la ideología que se tenía aquí acerca del politeísmo y la forma de alabanza a las deidades que tenían nuestros antepasados. Quizás no fue una forma bonita, sin embargo, creo que a día de hoy es una buena historia y la enseñanza que nos dejaron. Porque, sinceramente, yo no quisiera ser sacrificado para agradecer a alguien. Cochino, hermano mío, tú nunca dejaste de ser sacrificado. ¿Qué no ves que existe el baile con la cabeza del cochino y la cochinita? ¡Auxilio! Y bueno, luego de responder nuestras dudas, llegamos a la conclusión de que el mundo antiguo y el actual, si bien son diferentes, al mismo tiempo son parecidos, y el proceso de adaptación que se tuvo durante la conquista, aunque fue tedioso, fue necesario. Si bien cada quien elige en qué creer, los sacrificios definitivamente no podrían ser una opción en el mundo actual. Esperamos esta charla les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente.